Escuchar con el corazón. Como si yo no estuviera allí. Nada habría cambiado si yo no hubiera estado allí. Ella no hacía más que hablar y hablar, y yo no logré decir una palabra. Fue horrible. En un cierto momento pensé que esa mujer ni siquiera me veía, que era como si yo no hubiera estado allí. Atrapados por un hablador. Este comentario que hace poco me hacía una amiga resume la experiencia de todo el que, atrapado por alguien que se desespera por hablar, se siente impotente y frustrado. ¿No hacemos lo mismo con Dios? Este ejemplo puede hacernos comprender qué pasa cuando solo queremos hablarle, pero jamás encontramos ni un minuto de tiempo para escucharle o para darnos cuenta de quién es aquel con el cual estamos hablando. La finalidad de este programa es aprender y practicar mejores métodos de comunicación en la oración, ya que orar es comunicarnos con Dios. En el primer capítulo comenzamos viendo cómo prepararnos para encontrarnos con Él en la oración. Sugerimos prepararnos al encuentro con Él y orar como si se tratara de un amigo. Luego vimos cómo formamos una imagen más verdadera de Jesús y de nuestro Padre. Segundo capítulo. Así como una imagen más verdadera de nosotros mismos, de nuestra indigencia de pecadores perdonados. Tercer capítulo. Pues sin ello no podríamos remover lo que obstruye las líneas de comunicación de nuestra oración. Ahora pasamos a un importantísimo aspecto de la comunicación con Dios. Aprender a escucharlo. Un modelo de escucha. El mejor modelo de escucha en la oración es María. Su fe no arraigaba en hechos milagrosos, sino en su capacidad de escuchar. Aparte del anuncio del nacimiento de Jesús, los evangelios no refieren ninguna otra circunstancia en que María recibiera un mensaje directamente de Dios. Y aún allí, en el versículo que concluye el pasaje, Lucas hace notar que el ángel se fue, sin añadir ninguna otra información ni nada que pudiera darle mayor seguridad. A pesar de ese movimiento, tuvo que vérsela a ella sola con todo lo que se le venía encima. Todos los demás mensajes los recibió de segunda mano, es decir, de Isabel, los pastores, Simeón, y tuvo que echar mano de su fe y de su capacidad de escuchar. Varias veces Lucas dice que ella guardaba todo esto en su corazón como su mayor tesoro. Sí, es interesante notar las palabras que emplea el evangelista para decirnos cómo escuchaba María. Meditaba,
guardaba celosamente el recuerdo, atesoraba. No estamos hablando, pues, solo de escuchar con los oídos, sino de reflexionar, saborear, guardar el recuerdo, atesorar. ¿Cómo aprender a escuchar así? ¿Qué hacer para meditar como lo hacía María, para compenetrarnos como ella en el misterio de la vida, en las extraordinarias y simples maravillas de Dios? No hay una sola forma de meditar. Los métodos que aquí proponemos han resistido la prueba del tiempo y conservan su valor después de muchos años. Nunca tendré que forzarme a emplear alguno de ellos. A la oración se va con suavidad. Si al orar me viene un dolor de cabeza o siento alguna molestia, quiere decir que me estoy equivocando en algo. Ensayaré con diferentes métodos. Si no me va bien con uno, probaré con otro. Escuchar con el método Fishnet, o sea, pescar con la red. Un método para aprender a escuchar y a meditar es el que en lengua inglesa algunos llaman fishnet, es decir, pescar con la red. Consiste en leer lentamente un pasaje del Evangelio, detenerme cuando encuentro una palabra o frase que me impacta y quedarme con ella. Después de leer el pasaje, me pregunto, ¿qué palabra o frase tiene más sentido para mí en este momento de mi vida? Vuelvo a ella, la repito una y otra vez y dejo que penetre en mi corazón. Veo cómo esa palabra cobra vida y me afecta. ¿Qué me está diciendo Jesús con esto? ¿Qué quiere Él de mí? ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Y qué le voy a decir yo? Me quedo con esa palabra todo el tiempo que necesite antes de pasar a otra. Un ejemplo de aplicación de este método lo practico con la frase: Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten compasión de mí, que soy un pecador. La repito lentamente, y si lo prefiero, la divido en 3 o 4 partes y tomo solo una de ellas a la vez para repetirla, grabarla en mi mente, meditarla y saborearla. Algunos sincronizan la respiración con la repetición de la palabra o frase, pues esto los ayuda a abrirse a Dios. Cuando inspiran, absorben su amor, su bondad, su consuelo, y cuando expiran, expulsan sus preocupaciones y sus malestares. Este mismo método puedo aplicarlo con las fórmulas de oración como el Padre Nuestro o con mi texto bíblico favorito. Por ejemplo, el Señor es mi pastor del Salmo 23. Una frase a la vez. Es asombroso ver cuán nuevas y llenas de sentido resultan las palabras más trilladas cuando uno se detiene en ellas de esta manera. La eficacia de esta forma de escuchar en la oración está ampliamente comprobada y nos podemos valer de ella también en los momentos de aridez espiritual. Emplear la imaginación. Otro método consiste en reconstruir la escena evangélica con la imaginación. Trato de imaginarme cómo era el lugar, el escenario natural, el tiempo, qué ruidos había, qué llevaba puesto la gente, la expresión de sus rostros y de sus ojos.
Miro a Jesús y a las personas que encuentra. Escucho lo que dicen. Tal vez mi reconstrucción de la escena no sea muy acertada y me imagine verdes praderas donde en realidad habían cerros. Pero lo que importa es que así, gracias a la imaginación, puedo ver como si fuera la primera vez en vivo y en directo un pasaje que he oído ya 100 veces. Y Jesús se vuelve muy real para mí. No debo olvidar que el objetivo de mi oración es encontrarme con Él, y esta es una forma maravillosa de lograrlo. En el capítulo anterior vimos que a veces conviene mirar la escena primero como que uno la observa desde afuera y luego ir acercándome a Jesús para que Él haga conmigo o me diga lo que hizo y dijo en el pasaje. También puedo ubicarme dentro de la escena desde el comienzo si así lo prefiero. De todas maneras, no es un simple ejercicio de imaginación. El Espíritu Santo actúa cuando oro. Y el Jesús que encuentro es el mismo Jesús resucitado que me trae su paz y su salvación y me invita a ser su discípulo. ¿No es un extraordinario privilegio? El poder de las preguntas. Otra manera muy eficaz de escuchar en la oración es mediante preguntas. Muchas veces leo un pasaje conocido y nada me llama la atención. Me parece que allí no hay nada que me pueda aplicar. Cuando me sucede esto, puede ayudarme mucho el preguntar: Señor, ¿qué tiene que ver conmigo este pasaje? ¿Qué me enseña acerca de ti? ¿Qué quieres que haga? Pido al Espíritu Santo que me ilumine y escucho en mi corazón lo que me responde, lo que Dios quiere para mí y espera de mí. Por ejemplo, si leo el pasaje en que Jesús está lleno de compasión por tantas ovejas sin pastor y no veo la referencia a mi persona y a mi vida, unas preguntas como esas me abrirán profundas perspectivas de sentido. Puedo darme cuenta de que soy una de esas ovejas que tanto necesita de Jesús, o que me estoy preocupando muy poco por mi familia, por su crecimiento en Cristo, y que Jesús me invita a pensar en alguna forma práctica de cuidar a esa pobre oveja hambrienta que está en mi propia casa. Algunas personas que acostumbran leer durante la semana las lecturas bíblicas del domingo aseguran que preguntas como las anteriores las ayudan mucho a dar vida a esos pasajes. Es una práctica muy recomendable, pues las liturgias dominicales son a menudo aburridas, precisamente porque caen de improviso, sin preparación, sin reflexión previa y por consiguiente sin que la gente vea qué relación hay entre esas lecturas y su vida. ¿Quién hace las preguntas? Una forma aún más valiosa de emplear las preguntas es dejar que sea Dios quien me las haga. Veámoslo mejor con un ejemplo. Margarita tiene una lista de personas por las cuales suele rezar. Sus familiares, los vecinos enfermos, sus amigos, una antigua compañera de colegio que está atravesando un mal momento con su esposo, parientes y otras personas con problemas. Ella se ofrece a sí misma y ofrece todo lo que hace cada día por algún grupo especial de personas necesitadas. Niños de países que sufren los estragos del hambre, parientes difuntos, naciones en guerra, etc. Durante años ha presentado su lista de pedidos al Señor, mencionando las personas que las situaciones por las cuales quería rezar. Hay tanto altruismo y amor al prójimo en esta práctica que ciertamente debe ser recomendada. Pero un día, una amiga de Margarita
le habló acerca de la importancia de la escuchar en la oración. Y lo que le dijo le impresionó mucho. Margarita comprendió que no había mucha comunicación con Dios en presentarle una lista de pedidos y decidió cambiar. Al otro día, tomó la primera persona de su lista, su hijo adolescente Marco, y comenzó a orar acerca de él en lugar de rezar por él. Orar significa escuchar tanto como hablar. ¿Qué quieres para Marco?, le preguntó Jesús. Y luego, ¿estás segura que eso es lo que más necesita? Ella dejó que Jesús le hiciera más preguntas. ¿Cómo te llevas con él? Y tuvo que admitir que no tenía una verdadera comunicación con su hijo, que pasaba la mayor parte del tiempo sin saber nada de él y que nunca le había dicho lo que de él le preocupaba. ¿Qué te preocupa?, le preguntó Jesús. Y luego, ¿qué crees tú que puedes hacer al respecto? Después de 10 minutos de diálogo con el Señor, ambos acordaron trabajar juntos para el bien de Marco, y ella estaba segura de que Jesús bendeciría sus esfuerzos. Aunque en ese día no mencionó a ningún otro nombre de la lista, quedó con la sensación de haber orado de verdad y con la convicción de que es mucho mejor orar así por una persona que solamente mencionarla como parte de una lista. Un corazón que escucha. Estos métodos no son más que 3 formas de escuchar en la oración. Primero, pescar con red. Fishnet. Escoger una palabra y compenetrarse con ella. Segundo, imaginarse la escena. Tercero, hacer preguntas. Dios nos habla de muchas maneras. Por los acontecimientos de la vida de cada día, por la naturaleza, por otras personas, a través de nuestro cuerpo y de sus facultades, de nuestros sentimientos o estados de ánimo. Cuando tenemos un dolor de cabeza, un tortícolis o un sentimiento de depresión, no debemos reprochar a Dios el permitir ese mal, pues también puede ser que con ello nuestro Padre amoroso nos está diciendo que algo anda mal en nuestra manera de vivir, o que debemos estar dispuestos a un cambio en nuestra vida. Lamentablemente muchos ignoran esas señales y tratan de vencer el malestar tomando otra cerveza, fumando otro cigarro, tragando otra pastilla. Ni se les ocurre que Dios tenga algo que ver con su malestar y así se privan del verdadero remedio. Dios siempre espera con paciencia, golpeando la puerta, multiplicando sus sorpresas, ofreciéndonos vida en abundancia, revelándonos la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. En este capítulo hemos visto cómo nos habla Dios a través de la Escritura, pues el Espíritu Santo actúa intensamente en nosotros cuando las leemos con un corazón que escucha. Nuestro Padre quiere que nos abramos a la acción de su Espíritu a medida que leemos, para que así podamos conocer y amar a su Hijo Jesús y volvernos sus discípulos. Cada vez que abrimos la Biblia, algo extraordinario puede suceder si decimos esa tan simple y poderosa oración.
Ven, Espíritu Santo, y nos abrimos realmente a la acción del aliento divino que mora en nosotros. Seguramente no será rechazada esta oración si el que la dice busca a Dios. Tiene oídos para oír y efectivamente lo escucha. Ven Espíritu Santo Creador.